Bienvenidos a la Masterclass, es un gusto estar con ustedes aquí estudiando las Sagradas Escrituras. Acompáñanos durante este programa. El tema de hoy es el estado de los muertos y el espiritismo, el engaño original, el concepto del alma y la superstición. En mesa, en estudio, nos acompaña el pastor Argenil Vega, que ya está más recuperado esta semana, y el profe Mario Tapias, que juiciosamente nos viene acompañando semana tras semana. Vamos a iniciar con Génesis 3, 2 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El engaño original. ¿Qué tan poderoso, pastor, ha sido a través de todos los tiempos esta aseveración? No moriréis. Ese es uno de los más sutiles engaños de Satanás. Enfáticamente Dios dijo, moriréis. Y Satanás dijo, no moriréis. Al contrario, van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. A través de las edades, Satanás ha venido con esta misma mentira, diciendo que el hombre no muere, que el hombre es inmortal. Bíblicamente, el único que tiene inmortalidad es Dios, no el ser creado. Todos los seres creados son eternos condicionalmente. El único que es eterno es Dios. Pero Satanás miente diciendo que podemos ser eternos. Bueno, respecto al engaño original, podemos encontrar que quizás se ha podido consolidar más después de lo que es el pensamiento griego. Cómo el pensamiento especialmente de Platón y de Sócrates se convierte en determinante a través de pensadores y escritores como Agustín de Hipona para que se perpetúe el error, porque el problema es que nosotros cuando leemos el texto bíblico, estamos leyendo una traducción y la traducción misma, como veremos en unos momentos que podamos volver a la incursión de esta temática, pues nos genera dificultades, porque usualmente leemos el texto desde nuestro sistema de creencias, desde cómo nosotros creemos que el texto debe ser interpretado, pero eso se llaman paradigmas o arquetipos mentales, con los cuales nosotros pensamos que las gafas o espejuelos que tenemos, con las que tenemos que llegar a leer el texto, son las que tienen que ser, pero son préstamos, lamentablemente, de la interpretación que tiene mucho vicio del pensamiento griego. En Eclesiastés encontramos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. Los muertos nada saben. ¿Cuál podría ser el estado de los muertos? ¿No? La palabra muerto significa eso, ¿no? Inerte, sin vida. Y la Biblia dice bien claramente que los muertos nada saben, su memoria es puesta en el olvido. El papá que se muere, su hijo lo pueden coronar como rey y no se da cuenta. O lo pueden llevar de esclavo, dice la Biblia, y tampoco se va a dar cuenta. El estado de los muertos en la Biblia es que su memoria es puesta en el olvido, no hay comunicación entre los vivos y los muertos. Ese es un engaño satánico que lo vamos a ver ahora bien claro, cómo Satanás trabaja a través del espiritismo y de esta creencia que el hombre es inmortal. La muerte siempre es asociada con el sueño. Por ejemplo, en Salmos 6:5 encontramos, pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? En el 115:17 dice, los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba. En Reyes encontramos, David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad, y en el mismo Primera de Reyes 11 encontramos, durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó
su hijo Roboam. ¿Por qué es tan útil esa asociación muerte-sueño? Bueno, quizás quisiera empezar diciendo lo siguiente. Nosotros debemos comprender que básicamente la Biblia está escrita desde una perspectiva de un pensamiento hebraico. Y necesitamos aproximarnos a ese texto original tal como lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Tenemos que ver qué nos dicen los escritores específicamente del Antiguo Testamento, no porque ellos invaliden o porque el Nuevo deslegitime algo, sino porque nos dan el punto de partida para comprender correctamente los textos. Y por ejemplo, los que tú muy prudentemente nos estás mencionando, mi apreciado Mauricio Pastor, es que claramente, y cito otro, por ejemplo, en Job, dice, acuérdate de que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de quienes me ven no me verán más, y tú fijarás los ojos en mí, pero ya no seré, como nube que se desvanece y pasa. Así es el que desciende al Sheol, no subirá de allí. Desde la perspectiva hebrea es absolutamente claro lo que en el cristianismo contemporáneo la filosofía teológica llama el aniquilacionismo, que nosotros tenemos esas costumbres o esos vicios de ponerle nombre a los elementos teológicos, sea para ser despectivos o para ser descriptivos. Esto un poco más despectivos. La Biblia no establece desde el pensamiento hebreo, desde la perspectiva del Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo, como veremos a continuación, ninguna posibilidad de que el hombre subsista después de la muerte. Ello obedece a una serie de interpretaciones producto del préstamo del pensamiento o cosmovisión de personajes históricos que hicieron mella en el pensamiento y las civilizaciones occidentales. Así que leemos un pensamiento hebraico, un texto distante de nosotros de 20 siglos o más de 20 siglos de distancia, y queremos desde la cosmovisión prestada y propia darles interpretaciones ocurrentes y sobre todo, pastor, peor aún, crear postulados teológicos y hacer confesiones religiosas. Pastor, 53 veces en la Biblia se utiliza la palabra sueño equiparada a la muerte. Y no es solo en el Nuevo Testamento, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, cuando se habla de las personas que murieron, se habla que están en un sueño. Lo dice bien claro que David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad. Durmió con sus padres. Pero lo quería llevar a Daniel 12:2, donde dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa asimilación al sueño puede tener una relación a que vamos a ser resucitados. Claro. Tanto el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús va a donde su amigo Lázaro, conocemos bien la historia, el Señor dice, voy a ir a despertarlo, porque nuestro amigo Lázaro duerme. Cuando se habla de la muerte como un sueño, es porque se está hablando de la segunda parte más importante, que es la resurrección de los muertos. La persona yace, pierde todo conocimiento, su memoria es puesta en el olvido y permanece ahí. Para la persona que muere son instantes, porque cuando uno se duerme, la noche se pasa muy, muy rápido. Cuando despiertan es porque Cristo Jesús viene por segunda vez y resucitará a los muertos, como lo dice claramente las Sagradas Escrituras. Así que por eso se hace referencia a un sueño. Profe, en derecho, en la ley, las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, nos sería muy útil hacer una reflexión alrededor de cómo Dios crea al hombre y luego eso cómo se separa. Bien, cuando vamos al texto hebreo, que básicamente es la plataforma sobre la cual nosotros identificamos lo que la narrativa nos va a decir a lo largo de la Biblia, no es que ahora el Nuevo Testamento cambie el orden teológico o temático de las Escrituras, pues encontramos que Génesis nos dice que el Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y que lo toma del barro, que hace el muñeco de barro. Ahora, cuando hace el muñeco de barro, dice y sopló,
una palabra hebrea que es ruaj, que tiene muchas acepciones gramaticales y semánticas. La semántica es la disciplina del lenguaje que se encarga de estudiar el significado de las palabras. Y hay que entender que las palabras no tienen un solo sentido, un solo significado, sino que van a depender del contexto y el uso. Entonces, en este contexto, la palabra ruaj significa el soplo, el aliento, un soplido. Es básicamente lo que nos está dando a entender. Pero bueno, luego dice, y llegó a ser el hombre un ser vivo, y aparece una palabra muy particular dentro del hebreo, que es la palabra alma, como la traducimos nosotros en el español, que a su vez viene del griego, y que el griego nos viene contaminando para que entendamos por inconsciente colectivo que alma es algo inmaterial. Pero ahí está el bendito problema, que nosotros estamos con préstamos históricos interpretando algo que trasciende la misma historia del pensamiento griego. Pero esa palabra alma es nefesh. Esa palabra nefesh está en el hebreo, pero ojo, el hebreo no nace porque Dios lo ponga en la tierra. El hebreo es un idioma que nace de lo que se conocen como lenguas semíticas, que viene del hitita y del acadio. Y la palabra nefesh en realidad es acadia, y la palabra nefesh significa garganta. ¿Por qué? Porque en la observación natural histórica de las culturas ancestrales y antiguas de Mesopotamia, el alma era el movimiento de la garganta, porque ellos observaban el momento de la agonía o la muerte de la persona cuando estaba falleciendo. Entonces ese movimiento de la garganta cesaba porque ya no había aire. Entonces desde allí consideran la palabra nefesh. Totalmente es una acepción que tiene que ver con lo que deja de recibir o lo que deja de tener tránsito de aire dentro de su garganta. Así que cuando vamos a las escrituras, hablamos de que Dios le pone aire, ruach, le pone, se convierte en un nefesh. Es decir, algo que puede mover su garganta porque tiene aire que está movilizándose dentro de él. Y en ningún momento el texto original está diciendo que Dios pone una especie de elemento místico o extraño o metafísico y amorfo, incorpóreo, nebuloso, tipo Gasparín, que se le mete al hombre y tiene vida dentro de él, como que el hombre fuera un avatar y ese extraño elemento fuera quien lo domina por dentro. Eso viene a construirse en el imaginario nuestro después de que el pensamiento griego, que veremos en un momento, nos lo construyó. Entonces, ya le doy la palabra, pastor. Hay cuerpo, hay un soplo, se une. Y en la muerte, pues pasa lo contrario. Tal cual. Está el cuerpo, que es la materia que Dios utiliza, que llamémoslo el elemento previo, que es el barro, que él, según nos dice el polvo de la tierra, llamamos barro asumiendo que lo humedeció, puede que no lo haya hecho, ¿cierto? Lo segundo que tenemos es el soplo, que es esa vitalidad que Dios da en tanto Él es Dios, pero entiéndase que ese soplo en ningún contexto gramatical hebreo significa elemento místico que eventualmente es metafísicamente incorpóreo, No, eso es un disparate que nosotros construimos desde como lo asumimos por el préstamo griego de pensamiento, y luego de esos dos elementos que es la materia y el soplo de Dios que da vida, eventualmente hay un producto, se llama nefesh, el alma que vive, que es el producto de esos dos elementos. Entonces, cuando no vive, pasa lo contrario. Se separa el cuerpo, que es que el polvo y el soplo de vida también. Bueno, hablando del tema de separación, lo que sucede es que sencillamente deja de ser funcional, porque eventualmente el cuerpo, por agotamiento, por pérdida, por estrés, por choque hipovolémico, que sea lo que sucede en el cuerpo, la persona deja de existir. Pero recordemos que los escritores bíblicos no están tratando de integrarnos filosofías ni significados místicos, sencillamente son descriptores. Así que para ellos, hablarnos de qué pasa cuando morimos, dice que, por ejemplo, Salomón, que el espíritu, el ruaj, regresa a Dios. Pero nosotros asumimos que ese texto está diciendo que algo incorpóreo, nebuloso y con conciencia está volviendo a Dios, como que fuese un espíritu inmaterializado, que aquí ya volví, porque es la manera como nosotros en el préstamo de pensamiento paradigma griego, que es platónico y específicamente socrático, tratamos con esos espejos o lentes prestados de interpretar equívocamente el texto. Bueno, sí, ya ustedes lo dijeron todo, pero lo voy a hacer de una manera muy sencilla para que nuestro miembro de iglesia sencillo lo entienda. La materia es lo que podemos palpar, materia, cuerpo. Tiene todos los elementos que tiene la tierra, ¿no? Y somos 80% agua. El Señor sopló en su nariz un soplo de vida.
y fue el hombre un ser viviente o alma viviente. Aquí tenemos dos elementos que forman un tercer elemento. Está la materia, que es el cuerpo, el soplo de vida, que ese viene de Dios y a él va, y da como resultado un alma viviente. El asunto es que hemos interpretado muy mal o hemos tomado muy mal la interpretación del alma. El alma es el ser completo. Cuando decimos vamos a ganar almas, ¿qué es lo que ganamos? ¿A quién es que le predicamos? A las personas. Cuando decimos esa pobre alma sola en esa casa o por ese camino, esa alma sola, nos referimos a la persona en total. Así que cuando se habla en la Biblia de alma, estamos hablando de la unión de la materia más el soplo de vida. Ese es el alma. ¿Morir qué es? Sí. Es que se separa, se le quita el aire, el ruach, el espíritu. En griego es el neuma. Para entenderlo mejor, y hay muchas palabras que tienen esa base griega, el neuma. Neuma tiene que ver con aire, neumático. ¿Qué es lo que hay por dentro del neumático? Aire. Neumonía, son las enfermedades del aparato respiratorio. Neumólogo. En fin, el neuma es el aire, y cuando se acaba el aire, se separa del cuerpo, se murió. Hay muerte. Muy bien, ustedes están tocando un tema fascinante, muy interesante, y en la Biblia se repite muchas veces. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y justamente la pregunta del oyente esta semana viene alrededor de este tema. Hola, mi nombre es Juliana Jaramillo y los saludo desde Medellín, Colombia. Primero, felicitarlos por su excelente programa. Y quisiera que me respondieran la siguiente pregunta. Cuando las personas mueren, ¿qué pasa con su alma? ¿O qué pasa con el aliento de vida que es divino? Muchas gracias. Le agradecemos a Juliana por su participación y nos queda planteado que este tema genera confusión y el concepto alma aquí, ¿cómo podríamos decir en dónde inicia este mensaje confuso? Bueno, este mensaje confuso quizás tiene que ver con lo que pudiéramos llamar el momento transicional entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero específicamente en las traducciones que obtenemos entre el tercer y cuarto siglo de la era cristiana. El emergente protestante va a tener nuevas versiones a las traducciones de sus idiomas, pero va a ser quizás unos momentos antes y posterior a la Reforma Protestante Luterana de 1517. La palabra alma viene de la palabra psiken del griego, que tiene también varias acepciones semánticas y gramaticales. Y desde allí se van a generar varias dificultades. Entonces, cuando escuchamos o leemos la palabra alma, de inmediato nosotros, en nuestro chip prestado, porque así en el inconsciente de nuestras mentes funciona, pensamos alma, elemento inmaterial que subyace o habita dentro del ser humano y que es consciente pero inmaterial, ya eso está dentro de nuestro inconsciente colectivo. Pero no es lo que la Biblia está intentando, así que tenemos que pelear con el texto en su gramática, semántica y sintaxis original, es decir, en todos sus elementos escriturales para poder tratar de encontrar lo que realmente dice el texto. Y aquí viene algo muy importante. Recordemos, es el pensamiento hebreo el que marca la pauta para interpretar la escritura. No es Platón que enseñaba que la idea y el espíritu era lo importante y que el cuerpo era basura y que había que atacarlo. Ni tampoco Sócrates quien toma la cicuta porque dijo que era inmortal. O sea, desde ahí nosotros empezamos a crear varios conceptos que son bastante peligrosos y que permean el cristianismo emergente, porque varios de esos traductores y pensadores filosóficos cristianos tempranos tienen mucho del pensamiento griego y desde los préstamos griegos interpretan la Biblia. Entonces, pastor, para continuar con esta idea, ¿qué podríamos decir antes de los griegos? ¿Qué encontramos? El texto que me estaba sugiriendo ahora sobre cómo el Señor empieza a advertirle al pueblo de Israel, es que esta es una estrategia que arrancó en Génesis. Claro.
Dios, que es el que lo sabe todo, le dice y le advierte al pueblo de Israel en Deuteronomios el capítulo 18, el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorería, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y luego dice el versículo 13, el 14, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, dice Jehová, el Dios de los ejércitos. Las naciones de la época estaban permeadas de estas creencias, de que el alma es otro yo y que el cuerpo es el estuche del alma y que la persona cuando muere no muere, sino que el alma sigue viviendo. Eran ellos los que creían en eso. Y entonces ha existido a través de las edades consulta acerca de los muertos. La gente quiere conocer el mañana, quiere saber qué le va a suceder, quiere saber dónde está la huaca, quiere saber dónde está el dinero, quiere saber dónde está la suerte, y entonces consultan a los espíritus. Ahora el Señor dice que no lo haga, porque Dios sabe que no es una consulta con el muerto, sino con el enemigo de Dios, los espíritus que cayeron, que son muchos, que están en este mundo engañando a la gente. Así que este tema de la inmortalidad del alma ha tenido engañado a mucha gente. Mucha gente consulta a los muertos, mucha gente consulta a los espíritus. Las sesiones espiritistas existen, que aparece con la voz del muerto, que se aparece en el lugar donde se hacía el viejito y habla y dice cosas. Eso es verdad. Y hay que tener mucho cuidado porque Satanás es un mentiroso y engañador y tiene a la humanidad entera engañada con este tema de la inmortalidad del alma. Entonces hemos establecido una línea entre el jardín del Edén y nuestros tiempos, con una misma estrategia. A través de la historia, a través de los filósofos, a través de los traductores, esta estrategia de mezclar conceptos paganos con conceptos hebreos, y esa mezcla es lo que nos ha llevado a tener algunas confusiones. Ayúdenme con este texto. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, con este texto hay que entender un principio de aproximación a la narrativa bíblica, como lo había mencionado previamente junto con nuestros compañeros el pastor y Mauricio, y es que nosotros leemos primordialmente traducciones. Y recordemos que tú y yo, que estamos aquí juntos en este programa, que lo estamos trabajando, somos rehenes del contexto histórico y cultural donde vivimos. Y los prejuicios o preconceptos que yo tengo fungen como pequeños intérpretes en mi cerebro que me hacen creer que lo primero que se me ocurra leyendo el texto es lo que significa. A eso vamos a llamar prejuicios o preconceptos. Entonces, lo primero que yo leo es que aparece la palabra alma y está separada de la palabra cuerpo. Y ya mi mente de inmediato intenta interpretar apresuradamente, pero ojo, sin herramientas suficientes, pero con una exquisita o gran ocurrencia. Dice el texto: no temáis a los que matan el soma, mas los que pueden matar, mas el alma, no pueden matar. Entonces ya veo la palabra soma de la palabra psiquén o psique, ¿cierto? Separado. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, y ojo, que aquí viene también el problema, mi apreciado pastor, el cuerpo en el infierno. Entonces ahí se nos entra en un problema bastante grande, porque aparece la palabra infierno. Permítanme decir algo sobre ello. Ninguna
parte en las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo específicamente, utiliza jamás la palabra infierno. Esa palabra no existe, ni hay probabilidad de traducción de lo que podemos llamar la evidencia textual del idioma griego de los manuscritos de los cuales sacamos el Nuevo Testamento. No está. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo se atreve a decir eso si yo la leo? Lo que se está hablando ahí del Valle de Hinnom, y es una referencia donde hay combustión o destrucción, mas no se está haciendo referencia a un lugar. Y cierro con lo siguiente. Llamemos la atención a lo siguiente. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Sí notan algo curioso? Ahí dice que el alma y el cuerpo se puede destruir, no es eterno. ¿Comprendemos? Así que el mismo texto en la segunda parte me está hablando de la no inmortalidad del alma. Pero nótese lo siguiente, en el versículo 39 del mismo capítulo 10 de Mateo, hay una nueva acepción gramatical de la palabra y se utiliza exactamente la misma palabra, pero quiero que noten cómo se utiliza. No la notamos porque leemos la traducción, pero si la leyésemos en cómo está originalmente escrita lo notaríamos. Mateo 10:39 cita, el que haya su vida, psiquén, la perderá, y el que pierde su vida, psiquén, por causa de mí, la hallará. No sé si notan, es exactamente la misma palabra griega. Tú la puedes buscar en un interlinear y por favor, corrobóralo. Te vas a dar cuenta que es exactamente la misma, pero tiene una acepción contextual. Ahora traduce vida y lo está uniendo. Quiero que se note que ahí alma no necesariamente es la mejor traducción, ni necesariamente significa el elemento incorpóreo que vive de manera paralela dentro de nosotros, pero si morimos, se sale. El comentario bíblico adventista hace una declaración muy clara. Jesús no usa ni apoya la dicotomía griega entre el cuerpo y el alma como entidades separables. La doctrina judía no consideraba que las personas tuviesen almas separadas del cuerpo, como en la filosofía griega. Aquí, Jesús usa alma para indicar vida eterna. No temáis a aquellos que solo pueden quitar la vida presente, cuerpo, sino temed a aquel que puede quitar también la vida eterna, alma. Interesantísimo, ¿no? Cuando uno mira el contexto del texto, está hablando desde el versículo 16 acerca de las persecuciones venideras. El Señor le está advirtiendo a los discípulos que van a sufrir persecución, pero que no teman. No le tema a los que lo matan. Juan el Bautista lo mataron. Y uno se pregunta el por qué. No, pero mataron el cuerpo. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, no van a matar el ser completo. Eso es lo que está indicando el texto. No le tema a los que nos pueden hacer algún mal en esta tierra, sino que temámosle a los que nos pueden quitar la salvación eterna. Es más o menos lo que el texto está diciendo. Así que la palabra Gehenna, profesor Mario, usted hizo un tremendo exposición acerca del infierno y resulta que en muchas Biblias no se traduce la palabra infierno. Aparece como aparece en el original, Gehenna. No aparece la palabra infierno, es verdad. Ese es un agregado a algunas versiones, ¿no? Es un agregado de la percepción cultural del traductor, que él creyó que era lo que significaba y plasmó esa idea a lo largo de los siglos. Casi 1000 años la Vulgata Latina se convirtió en la Biblia de texto del mundo cristiano, imagínense. Sí. Así que vale la pena escudriñar las Escrituras. Muy interesante. Y hay algo importante al respecto, Mauricio. Cuando nosotros vemos el marco histórico, ¿por qué se consolida esta idea? Más que una razón teológica, es una razón histórica. La hegemonía de la iglesia en el momento, la iglesia católica medieval, necesitaba la inmortalidad del alma con fines financieros, de tal manera que se pudiese capitalizar y financiar, porque a través de ello es que podía consolidar el dominio sobre el pensamiento colectivo de las masas, creándoles la idea equívoca del infierno
logrando que ellos lo tuviesen en mente, inventándose el limbo, que dicho sea de paso, la Iglesia Católica hace algunos años ya renunció a ese concepto, pero el catolicismo tradicional insiste todavía. Una cosa es lo que el laico piensa, otro lo que la matriz dice, y es lo que sucede. Entonces, esto se consolida porque casi durante 1000 años el catolicismo influyente en los colectivos y opresor del pensamiento independiente necesitaba que esta idea se consolidara porque fue la manera extraordinaria como se capitalizó de manera increíble a lo largo del tiempo. En el conflicto de los siglos, en la página 605 encontramos: la teoría de la inmortalidad del alma fue una de esas falsas doctrinas que Roma, adoptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. ¿Por qué es tan poderoso todo lo que tiene que ver con el más allá, con pasar el umbral? ¿Por qué esas manifestaciones tienen tanto efecto en los seres humanos? Lo primero es que todo mundo le tenemos miedo a la muerte, ¿cierto? La muerte es un intruso, ese no era el plan de Dios y por eso no nos hemos podido acostumbrar ni nos vamos a acostumbrar jamás a que tengamos que partir, a morir. Eso es uno. Dos, alrededor del tema se tejen muchas creencias para tratar de concientizar la mente humana, manejar el ser humano. Como el profe lo acaba de decir, detrás de eso vienen partes económicas, viene mucho dinero. Imagínense ustedes tener que pagar para poder sacar el alma de penas. Hay cuántos rezos, cuántas misas, cuántos responsos. Negocio multimillonario. Es un negocio multimillonario, sí, detrás del tema. Así que eso tiene mucho interés y muchos conflictos. Y no olvidemos que hemos estado hablando durante estas temáticas acerca de los engaños de Satanás, la guerra de guerras. Y esta es una de las armas más grandes que tiene el enemigo para poder vencer. Es hacerle creer a la gente que el hombre no muere, que sigue viviendo y que podemos tener comunicación con los muertos. Y da pie a algo que es muy tremendo, que es el espiritismo. La parte final que vamos a tocar es esa unión de tres poderes que se van a unir para hacer grandes señales, prodigios mentirosos a través del espiritismo. Y de hecho usted ya lo está tocando y está en Apocalipsis 16, 13 y 14. Y dice: y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saldrán 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. O sea que esta estrategia está bien clara, planteada y sobre todo profetizada. Sí, sobre todo porque la tesis equívoca de la inmortalidad del alma promueve una falsa idea de la sobrenaturalidad bíblica. Entonces, ante los eventos no explicables de eventos extraños que no podemos desde lo físico explicar, pues eventualmente existe una alternativa equívoca, y es que son los espíritus de los difuntos, ¿cierto? Y son los que están haciendo estos estragos. Pero a decir verdad, en las Escrituras encontramos que son seres de origen celestial, pero en estado de rebelión, y a los cuales la Biblia los menciona claramente en el libro de Apocalipsis, por ejemplo en el capítulo 12, versículo 17. Hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus ángeles luchaban contra el dragón, mas no se encontró ya lugar para ellos, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diabolos y Satanás, y sus ángeles fueron enviados, lanzados con él, lo que implica que muchos de esos eventos que nosotros a veces podemos presenciar o ver que son realmente extraños y que nosotros desde el adventismo no negamos, en tanto somos una religión que cree en la sobrenaturalidad, pero la sobrenaturalidad bíblica,
pues podemos explicarlo no desde los muertos que vuelven, sino desde seres malignos, sobrenaturales que hacen estragos terribles. En Levíticos 20:27 encontramos lo categórico y la recomendación. El hombre o la mujer que consulten espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación han de morir. Serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos. ¿Por qué es tan peligroso hacer esta aproximación hacia el espiritismo? No, es que directamente darle la espalda al Señor y caer en manos del enemigo. Ahora, Dios no quiere que su pueblo caiga en semejante desobediencia y por eso dice mejor que el que lo haga lo eliminemos, ¿no? Es mejor que muera uno y no todo el pueblo a causa del espiritismo. Así que el Señor fue claro, no vayan a consultar a los muertos. El Señor sabe por qué, porque no es el muertico, es Satanás. Probad los espíritus si son de Dios o no, dijo el apóstol Pablo. Y en Efesios dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Son millones de miríadas de ángeles malos que están en esta tierra. ¿Qué hacen? Engañar. Hacen el mal. Hacen que nosotros busquemos la consulta del espíritu, del muerto, y el Satanás aparece y él se sabe el nombre, arremeda la voz del muerto, hace todo lo que él quiere. Él juega con eso. Satanás juega con el ser humano a través del espiritismo cuando le damos la opción a creer en esto de la inmortalidad del alma. Y Mauricio, sabes, a propósito, y Pastor Argenil, compañeros que nos acompañan también a través de la transmisión, hay una palabra que ha tenido cambio semántico. Los cambios semánticos son naturales en el idioma porque el idioma es un organismo vivo y constantemente tiene cambios y nuevas acepciones. Resulta ser que es la palabra panteón. La palabra panteón originalmente se le aplicaba a aquellas creencias mitológicas donde habían diversidades de dioses, por ejemplo, el panteón griego que estaba Zeus, Palas Atenea, Apolos, Ares, etc., porque era el lugar donde estaban los dioses. La palabra panteón está conformada de dos vocablos, pan, que significa todo, y teón, que es dioses o Dios. El panteón, el lugar donde están todos los dioses. Quiero que noten algo curioso. ¿Cómo se le llama hoy día, de manera usual o la usanza contemporánea, a los cementerios o los lugares donde están las personas difuntas? Panteón. El panteón. ¿Por qué? Porque hay una asociación entre lo que originalmente era la palabra, el lugar de los dioses de la mitología, y como nosotros en la cultura incursionamos para explicar que los dioses también son los muertos, que es el panteón, el lugar de los difuntos. ¿Por qué? Porque ahí están los dioses. ¿Cuáles? Los que están muertos. Seréis como dioses. ¿Por qué? Porque siguen vivos después de muertos. Entonces perpetuamos un error fatídico y espantoso que es idolatría. Dios no le está diciendo al pueblo que no consulte quirománticos y que no consulte hechiceros porque no vaya a ser que se le aparece un Dios que es otro y le hace competencia. Es que Dios sabe perfectamente que el que pudiese en caso de consulta aparecerse es un espíritu inmundo, rebelde y terrible que ha sido expulsado del cielo y tiene capacidades sobrenaturales. Hace milagros. Imagínese. Hace milagros, dice el Apocalipsis, lo que usted acaba de leer, ¿no? Se une el espiritismo con el protestantismo apóstata y el poder mayor, y los tres aliados hacen grandes señales y prodigios. Es increíble ver cómo se está trabajando eso hoy en día en diferentes movimientos religiosos, ¿no? La milagrería, tumban las personas, echan babasa, gritan, saltan, hacen cantidad de cosas diciendo que es el espíritu. Y saben Sí, que lo señor. más particular es que ya está advertido. La Biblia está llena de ese tipo de advertencias. En Mateo 24:5, 11 y 24:24, justamente nos está advirtiendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Esto está profetizado. Ya sabemos que es la estrategia desde el Edén hasta nuestros tiempos, y esto sobrenatural que ustedes han desarrollado, encontramos que impacta demasiado los sentidos.
Y hoy estamos en una época donde estamos bombardeados por los medios de comunicación. Las películas han naturalizado el espiritismo. Los juegos han naturalizado el espiritismo. ¿Cuál es el peligro o el riesgo de entrar en algunas modas o entrar en algunas prácticas, sobre todo los jóvenes? Sí, cantidad de muchachos que son capaces hasta de matar a sus familiares. Ustedes han escuchado las noticias. Se meten tanto en el espiritismo que el espíritu les dice: mata, haga esto, haga lo otro, cumpla objetivos peligrosísimos. Así que es muy delicada la situación. El espiritismo ha tomado auge en todos los medios de comunicación y desafortunadamente en las iglesias cristianas mucho espiritismo. Con razón el Señor dijo que prueben los espíritus si son de Dios o no lo son. Significa que hay espíritu de Dios y hay espíritus falsos que hacen señales, que hacen prodigios, que hacen cosas grandes. El Señor nos cuide, nos libre, el Señor nos ayude a tener esa mente bien clara para poder definir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y que el espiritismo también es una provisión psicoemocional equívoca. Una persona fallece y lo primero que se le dice: no te preocupes, tu ser querido ya está en el seno de Dios o se encuentra en el cielo. Entonces construimos duelos o procesos psicoemocionales equívocos basados en una teología equívoca desde una matriz equivocada. Entonces, si nosotros nos acercáramos al escrito bíblico, encontraríamos a un Dios bondadoso y misericordioso que no nos enseña la subsistencia después de la muerte, pero sí nos enseña la resurrección, la esperanza, su bondad. El caso de esta persona fue cerrado, bajó a la sepultura, se encuentra en el Seol, una mejor traducción que el Hades griego, que también nos genera problemas en las traducciones, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que desde allí incluso nosotros generamos consuelo, aproximación al programa de dolor de la persona, el proceso de dolor, desde equivocaciones psicoafectivas. La Biblia nos provee suficiente material para entender que el consuelo no tiene que basarse en el pensamiento mágico ni en la fantasía, y nos provee a nosotros el principio de realidad. Los muertos nada saben. Su memoria es puesta en el olvido. Ya nunca más tendrán parte de lo que se hace bajo el sol, pero tú tienes una oportunidad mientras vivas. Él la tuvo. ¿Y qué pasa con mi ser querido? Deja que Dios sea en su misericordia el que conoció cada detalle, y como dice claramente el libro de 1 de Samuel 16:7, Dios no mira lo que tuviste, Dios no mira lo que está por fuera, Yahvé mira el corazón. Ahora, la Biblia deja bien claro que la materia es polvo, y la Biblia dice: y polvo eres, y al polvo tendrás que tornar. Así que la materia va otra vez y se vuelve polvo. Y el neuma, el espíritu o el ruach, vuelve a Dios que se lo dio. Es la energía vital. La vida proviene de Dios y a Él vuelve. Eso para la persona que hizo la pregunta. ¿Qué pasa cuando la persona muere? No, simplemente la materia se vuelve polvo, el espíritu vuelve a Dios que se lo dio. Y el alma, no es que ya no hay alma, porque el alma es la unión de las dos cosas. Ya desapareció, no hay alma. Claro, para Juan Ferrer, el ocultismo es una influencia dominante marcada por la búsqueda de conocimientos a través de la adivinación, el espiritismo y la magia. Representa una amenaza especial para la Iglesia porque no funciona como la religión tradicional. En su lugar, se extiende como la niebla, capaz de infiltrarse en casi todas las sectas, religiones e iglesias. Hemos llegado al final de la Masterclass. Es un gusto poder estar con ustedes aquí cada semana. Acompáñanos, síguenos en las redes sociales, háganos las preguntas en el número de WhatsApp y recuerden, aquí en la Masterclass será una cita semanal. Hasta la próxima.